Bueno, guztioi, arratsaldeon, guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik. Yo soy Elida Grande, ya son las 12:04, falta un minuto para la cortesía, que se acabe. Y- Belén, Ha funcionado, ¿eh? A ver, Belén. no. ¿Se oye ahora? No. Este sí, y el suyo creo que también. ¿Qué? Mira, creo que ya viene alguien. Ahí viene alguien. Hola. Hola. Eskerrik asko. Como venía diciendo, ¿no? Yo soy Elida Grande, socia de la AE, y estamos en la conversación de clausura del Congreso Centenario. ¿Vale? Y la verdad es que, pues eso, me da mucho placer, si se puede decir, ¿no? Presentar a estos dos hombres, ¿no? que llevamos tiempo, ¿no? Para ver si tenemos una conversación de escucharla de vosotros, ¿vale? Voy a presentar primero a Colina. Colina, muchos de aquí le conocéis muy bien, ¿eh? Nació, se educó y estudió la carrera en Valladolid, todo en Valladolid, ¿no? Desde entonces solo ha trabajado con alienados, nunca salió de su ciudad. No habla idiomas, ni ha leído una tesis doctoral. Por motivos de indignación y muy influido por sus amigos, ha participado en la llamada reforma psiquiátrica y ha sido miembro activo de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. La astucia, el cinismo, la ocultación y la desconfianza de la verdad, no sé qué extraño instinto de responsabilidad, son las virtudes que más aprecio. Los amigos se quejan de que no saben lo que piensa. Él tampoco. Cree que gusta desconcertar a la gente. Nunca se ha analizado y lo tiene a orgullo también. Y lo que sabe, lo digo así, lo ha aprendido en la calle y leyendo. Y de sus maestros, las personas psicóticas que le han ido instruyendo. Siempre suscita esa transferencia profesional. A la gente le gusta enseñar. Ha escrito varios libros, muchos libros, la verdad. Cuesta leerlos, yo lo sé, pero son muy interesantes. Y una cosa que yo digo muchas veces en sus presentaciones es que leer a Colina también te cambia la forma de entender el mundo, ya. Sobre todo en nuestro campo de la salud mental. Es como hay un antes y después, ¿eh? Parecía muy Foucaultiano, como dice él, que se define a sí mismo, ¿no? No le interesa para nada ser científico, pero sí ser claro, ameno y no sabe cómo hacerlo, dice. Pero no observa las reglas de la ciencia. Nietzscheano, Foucaultiano, freudiano y muy kafkiano, y un poco extrañito. Es decir, esclavo de la libertad del cuerpo y del pensamiento. Ese es Fernando Colín, o parte de lo que dice que es. Y lleva 1000 libros publicados que todos conoceréis, ¿no? Y no voy a hacer aquí el listado. Luego voy a presentar a Miquel Misé, que también nació, creció y estudió en Barcelona. Yo creo que muy poca gente conoce que haya hecho todo en la ciudad, siempre. Es sociólogo y activista trans cuando dice que se defina, ¿no? Pero en realidad su trabajo es ser consultor y formador en la diversidad sexual y de género, y más en políticas públicas. Tiene los libros publicados, bueno, ayer estuvo presentando un libro en la Sensorga, el último libro, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
Un mapa para la incertidumbre. La permanente incertidumbre. El libro, yo creo que más conocido es espérate, A la conquista del cuerpo equivocado, Es así. 2018, ¿verdad? Y nada, pues os dejo para la conversación entre ustedes. Buenos días, muchas gracias por la presentación, la invitación y la presencia de Miquel. Gracias por estar aquí presentes. Le he preguntado a Miquel que si no le parece mal, yo hago 2 minutos de presentación de cuál es nuestro problema y al mismo tiempo presentarle una pregunta de cómo nos puede ayudar a la comprensión del problema trans y en general todo el problema LGTB que tenemos, me parece a mí mal estudiado y nuestra aportación es bastante deficitaria, ¿no? Primero, yo creo que junto con el feminismo forma un movimiento o un agente de transformación especial de la subjetividad y entonces desde ese punto de vista como una transformación de la subjetividad durante las últimas décadas, ya sea del siglo pasado o las primeras de este, pues es un problema que nos afecta directamente y nos compromete en el estudio porque modifica sustancialmente la presencia de los malestares, la profundidad de los mismos, a qué configuraciones más o menos corresponden las quejas o sencillamente los dolores que puedan presentar la gente que acude a nuestras consultas o que acude sencillamente buscando una ayuda o un acompañamiento. Frente a esta situación, que ya de por sí, digamos que corresponde a un gran campo atractivo para nuestra profesión, pues sucede que generalmente e históricamente la aportación que hemos aportado al movimiento trans específicamente y en general al movimiento LGTBI, pues ha sido un movimiento medicalizador, normalizador, diagnosticador, búsqueda de un cordismo que intenta normalizar a la gente y equipararla a la situación supuesta de normalidad y no hemos salido normalmente de esa circunstancia. El propio movimiento ha conseguido independizarse, salvarse, cambiar de situación, incluso salir de las clasificaciones, al menos parcialmente en el caso trans, en el caso del tema de la orientación y el movimiento gay es distinto, es el más poderoso y digamos que sus objetivos han sido casi conseguidos, al menos teóricamente y en la práctica. Y frente a eso nos encontramos con que nuestras circunstancias han sido bastante negativas. Yo creo, luego Miquel nos lo puede especificar directamente, bastante negativas con todo ese colectivo porque no lo hemos sabido entender. Y digo que no lo hemos sabido entender porque realmente toda nuestra disciplina contribuye a no poder entender esas circunstancias. Es decir, que estas dos psiquiatrías, que si polarizamos un poco el problema hasta que hay una psiquiatría muy biológica, la psiquiatría biológica vive de diagnosticar, hacer diagnósticos diferenciales y izarse como un profesional que lo que hace es avalar si realmente ese trastorno corresponde a un trastorno dentro de la locura o no dentro de la locura. Aún así, hay muchas personas que tienen una apertura muy amplia, pero que sin embargo sucede como en la otra parte de la otra psiquiatría, que sería una psiquiatría más subjetiva, menos, en teoría, menos normalizadora, menos diagnosticadora sobre todo, pero que también, digamos que tiene una población de personas que son muy abiertas a la comprensión de este problema, pero que cuando lo quieren explicar se encuentran con la terrible dificultad de que todas las teorías que manejan, ya sea la biológica o ya sea la psicoanalítica, son terriblemente patriarcales y normativas. Entonces, digamos que esto que se ha dicho, que se superan antes los prejuicios normativos que los prejuicios teóricos, pues es una gran verdad. Es decir, escuchas a lo mejor a un psiquiatra biológico muy abierto y de repente va a caer siempre en el problema del diagnóstico y el diagnóstico diferencial y la esencia de la enfermedad. Y hoy es un psicoanalista depurado en su formación, en sus teorías y sofisticado y al principio, pues al final resulta que hay dos grandes aspectos que no toca y que mientras no los toque, digamos que el psicoanálisis va a seguir chocando contra la interpretación de este problema. Los dos temas son uno, que el inconsciente freudiano, el inconsciente psicoanalítico,
Es un inconsciente muy familiar, muy íntimo, que no incorpora al inconsciente político y al inconsciente social. Y mientras no haga esa incorporación, pues entonces todos sus instrumentos abocan naturalmente pues a un ejemplo siempre que resulta siendo patriarcal y que sí resulta de un sexismo en algunas ocasiones muy exagerado. Y por otra parte, que mientras, digamos, su núcleo principal sea el complejo de Edipo, pues mientras el complejo de Edipo se siga formulando tal y como está presente, aunque tenga unas sofisticaciones más lacanianas a través de los goces, pues no deja de ser, digamos, una teorización fálica y sexista en su gran mayoría. Entonces, esa transformación exigiría un cambio epistemológico que es el que estaría hoy pendiente en nuestro territorio. Si no cambiamos la epistemología, nunca tendremos el problema que tú vas a presentar. Y luego tenemos un último obstáculo, que es el que vuestro movimiento es un movimiento que trata de luchar contra el innatismo y contra el esencialismo de que el problema trans o el problema de género sea un problema biológico y se vuelca en una sociogénesis. Y entonces el campo de la psicología no tiene aproximación a vosotros que no despierte un recelo. Podríamos decir también que un prejuicio, aunque justificado, pero despierta un recelo en el cual si cualquier persona que esté así o que tenga un malestar y que solicite un malestar, y por lo menos públicamente, si presenta ya una cuestión sobre la biografía, la génesis de la persona, el origen familiar de sus malestares, hay un recelo inicial y un rechazo inicial porque solo la sociogénesis tiene cabida en la explicación de la identidad de género y del cambio de género, ¿no? Bueno, estos son un poco el marco de problemas en que yo te enuncio en voz alta, que parte de la sala estará de acuerdo y otra no estará de acuerdo, pero que te enuncio un poco en voz alta, un poco también pues, como pidiéndote en tu primera intervención como ayuda para podernos explicar mejor y cambiar mejor el paradigma o qué defectos ves en nuestra aportación y en nuestro abordaje a los malestares que se puedan producir en personas que forman parte de la comunidad trans, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, antes de entrar a reflexionar contigo sobre todas estas preguntas tan sugerentes, quería deciros que estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí, por muchas razones, simbólicas y materiales. Muchísimas gracias, Elida, por venirme a buscar y proponerme esta conversación y, por supuesto, y como toda la sala deduce, es un auténtico honor y estoy muy contento de tener esta conversación contigo, Fernando, que además es una conversación absolutamente improvisada y en directo y, por lo tanto, pues es la primera vez que se va a producir y será interesante para todo el mundo, seguro. Quería empezar antes de aterrizar en el aeropuerto que nos toca hoy. Transmitiros también bueno, deciros por qué estoy tan contento, por qué me parece relevante que se esté produciendo esta conversación hoy. Y quería contaros una anécdota para empezar, que es que la última vez que nos vimos, la última vez que yo me encontré con la N, era en el año 2010. Fui invitado al Congreso de la Sección de Derechos Humanos de la asociación en la ciudad de Gandía, hace 15 años, y fui invitado por Cristina Polo a una mesa en la que yo tenía que explicar, entre otras cosas, por qué yo pensaba que la transexualidad no era una enfermedad mental. En aquel momento lo era y, por lo tanto, yo era algo así como un paciente. 15 años después, puedo ser un sociólogo en esta mesa y podemos tener otro tipo de conversación en una sala llena de gente que quiere comprender, que quiere pensar más allá y que demuestra que hay esperanza, sin duda ninguna, que para quienes durante mucho tiempo imaginamos que no había al otro lado una psiquiatría con la que se podía tener esa conversación, por supuesto que la hay. Así que a mí me hace muy feliz comprobarlo. Sé que hay mucha gente que ha circulado por mis mismas luchas, que perdió la esperanza y hoy no cree que esa conversación sea posible, pero vosotros demostráis que hay muchísima gente al otro lado que quiere pensar las cosas de otra manera y por eso hoy podemos tener esta conversación. Pasados 15 años, la transexualidad hoy ya no es una enfermedad mental y podemos construir otros horizontes juntos. Así que eso para mí es una muy buena noticia y no es una cosa mía, es una cosa que hemos construido colectivamente. Así que nos estamos moviendo. Dicho eso,
Vamos a empezar por todos los temas que has colocado, pues efectivamente situando la cuestión de la herencia. Y es que es verdad que a pesar de que nos hemos movido de lugar, yo creo que los profesionales hoy de la salud mental sois herederos y herederas de algo que quizá no compartís y no habéis elegido, pero es verdad, herederos de una institución que no solo ha participado en la reproducción de un imaginario patologizante de la diversidad sexual y de género, o incluso reproduciendo una normatividad que básicamente era la causa principal del malestar psíquico y no su solución, pues no solo lo reproducía, sino que formáis parte de una institución que lo producía, que es muy diferente al reproducirlo. La transexualidad, para empezar, es una construcción psiquiátrica, es una idea de la psiquiatría para intentar restablecer el orden en una forma de malestar de género que en un momento determinado de la historia, no cualquiera, en los años 50, en el contexto norteamericano, se considera que probablemente aquello que debe estar pasando, aquello que debe estar generando tanto dolor en la gente, es que probablemente debería haber nacido en otro cuerpo. ¿Y eso cómo podría solucionarse? Pues interviniendo sobre el cuerpo para adaptarlo a esa experiencia de género. Es decir, que es en el fondo mucho más complejo que simplemente haber reproducido un relato, sino que ha sido un dispositivo de producción de verdad muy fuerte que lleváis sobre vuestras espaldas a pesar de muchas cosas. Y por eso es muy importante que podamos hablar en otras claves. Pero soy muy consciente de que efectivamente hay múltiples psiquiatrías, hay muchas personas tratando de reordenar la conversación y también creo que hay mucho complejo a tener la valentía de ordenarla de otra manera, aunque no fuera al gusto de todo el mundo. Ese es otro tema en el que ahora entraremos. Esa tensión tan fuerte entre un saber que se produce sobre la experiencia de las personas trans y unas personas trans que durante tanto tiempo son pacientes y de alguna manera producto de ese imaginario, ha producido una dificultad muy grande para poder tener una conversación. A mí hay una metáfora que me gusta muchísimo que propuso una teórica trans, Susan Stryker, hace muchos años, en los años 90. Ella propuso la metáfora de Frankenstein para hablar de la posible conversación que las personas trans podrían tener con sus creadores. Ella dice, las personas trans somos una suerte de monstruo de Frankenstein. Es verdad, es decir, pues parte de este imaginario médico ha definido, ha construido una subjetividad con la que nosotros nos hemos identificado en muchos casos, ha producido estas narrativas que nosotros hemos reproducido, es verdad. Por lo tanto, nuestra manera de comprender el mundo pues es bastante también heredera, ese es otro tema delicado. Las personas trans también somos herederas del imaginario del DSM y lo hemos producido a nuestra vez. Y entonces Susan Stryker dirá, no es imposible, igual que le pasó al monstruo, en algún momento levantarse de la cama y querer buscar al doctor para poder hablar con él. Igual que le pasa al monstruo, el doctor huye. Se esconde en las montañas de los Alpes y es muy difícil hablar con él. Y además el doctor cree que Frankenstein le quiere matar. Entonces no hay manera de tener la conversación. Y Susan Stryker dirá, bueno, que seamos un producto de este creador no quiere decir que no podamos tener una conversación y que incluso podamos disputar parte de lo que ha pasado, que hemos construido juntos. Y eso va a ser muy complejo porque el origen de la patologización de la transexualidad tiene una complejidad inherente muy fuerte, que es que no es solo que la psiquiatría propuso una categoría para explicar este malestar, sino que fue una categoría profundamente exitosa y funcional con la que se identificó muchísima gente hasta el día de hoy. La transexualidad, a pesar de haberse querido desprender del imaginario psiquiátrico, que lo ha hecho, sigue siendo una categoría que la gente elige para explicar su vida. Y aquí hay muchas preguntas que nos podríamos hacer. ¿Podemos reformar esta categoría y reinterpretarla siendo que es heredera de un marco de pensamiento tan profundo y tan complejo respecto a cómo comprende el género? ¿Podemos movernos tanto? Y esa sería, creo, la conversación que tenemos hoy por delante. Nosotros hoy estamos en un contexto en el que la transexualidad, al menos de forma institucional, al menos la Organización Mundial de la Salud desde el año 2018 consideró que ya no es un trastorno mental, y a pesar de que el DSM continúa catalogándola como un trastorno de disforia de género, pero bueno, parece que podemos emanciparnos algo más del DSM hoy. Y por eso decimos que hoy la transexualidad no es una enfermedad. Y a priori esto parecería que es la señal definitiva de que nos hemos movido de pantalla. Yo creo que nos hemos movido mucho y al menos hemos establecido que ya no hay un lugar de autoridad al otro lado que tiene la capacidad de decir quién es y quién no es trans y qué sería o no sería lo correcto. Pero, y aquí viene el reto de nuestra generación, de este momento histórico, que es que yo creo que
hemos salido de un marco patologizante, pero también nos hemos llevado una herencia, que es básicamente el esencialismo. Es decir, que hoy estamos todos de acuerdo de que la transexualidad no es una enfermedad, pero lo que ha quedado de eso es que no es una enfermedad, simplemente es una forma de diversidad biológica, simplemente es un fenómeno innato, simplemente pues hay gente que nacemos siendo personas trans y ya está. Hay toda una corriente de personas que pensamos que seguimos teniendo un problema muy grave. Tenemos que poder salir del marco esencialista de lo trans. Y esto no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque de nuevo hoy muchísimas personas que se identifican con esa categoría la comprenden así y porque el discurso dominante en nuestra sociedad comprende lo trans como un fenómeno innato. Y quizá muchas personas en esta sala lo piensen así. Bueno, pues eso simplemente quiere decir que nos quedan 10 o 20 años más de pedagogía. No pasa nada. Hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando para intentar entrar en un modo de comprensión de esta cuestión distinto. Ahora simplemente voy a tratar de situar algunos elementos para entrar en cómo sería eso de pensar lo trans desde una lógica no esencialista, pero en el fondo lo que me gustaría que se planteara en la conversación es que aquí os encontráis muchísimas personas que pensáis distintas formas de malestar. Yo a lo largo de mi vida me he dedicado a pensar especialmente en torno a los malestares que provocan las normas de género en la gente, los síntomas que provocan, cómo muchos de estos síntomas nos los hemos explicado de formas esencialistas, pero en el fondo no tienen ninguna explicación en esencia, sino que son el resultado de no poder encarnar normas de género que son ficciones y que evidentemente son inalcanzables para todo el mundo. Y es verdad que yo ahora estoy planteando una conversación sobre una cuestión muy concreta que es el malestar que provocan las normas de género. Pero en el fondo lo que me gustaría que pudiéramos plantear, y que no es tanto mi terreno de especialidad, pero quizá en esta conversación podemos buscar paralelismos, es que yo creo que a través de cómo hemos pensado lo trans en nuestra sociedad se abre una ventana para comprender cómo nuestra sociedad en el fondo piensa en muchos fenómenos sociales. O sea que a mí no es tanto, que sí, pero no es tanto la conversación sobre lo trans en concreto, sino qué tiene lo trans de caso paradigmático de cómo nos manejamos con este tipo de malestares. Entonces, solo en ese sentido quiero decir que tampoco hace falta que aquí todo el mundo entre en una cosa hiperespecífica de lo trans, pero simplemente quiero plantear algunas reflexiones y si algunas de ellas nos sirven para pensar otras cuestiones, pues creo que habremos avanzado. La cuestión del esencialismo de lo trans quiere decir que en el fondo existe una verdad del género de la gente. Quiere decir que en el fondo yo soy trans porque yo en el fondo era un hombre, y dicho de otras maneras, tengo un cerebro de hombre, etcétera, etcétera. Y esto quiere decir en el fondo que si lo pensamos para la gente trans, si tenemos un poco de honestidad intelectual, quiere decir que lo pensamos para todo el mundo. Quiere decir que en el fondo, si yo tengo un cerebro de hombre, pues toda esta sala está dividida entre cerebros de hombre y de mujer. ¿Cuál es el problema? Pues que también en este contexto, y por suerte las teorías feministas han avanzado muchísimo y existe una gran crítica elaborada que explica que efectivamente estamos tratando de combatir un imaginario esencialista del género para todo el mundo. Hemos avanzado mucho en esa carretera, pero existe un punto de fricción y cortocircuito en el que ahora mismo estaríamos en un momento en el que yo creo que la mayoría de la gente, más o menos, que se maneja en nuestras cosmovisiones del mundo, está de acuerdo en que el género es una construcción, en que la identidad en torno a lo que es ser hombre o mujer tiene mucho que ver con un aprendizaje cultural, con un contexto histórico determinado, etcétera, etcétera. Lo pensamos así y cuando llegamos a lo trans se desconecta el cable y la gente nace trans. Eso simplemente es una contradicción teórica, no pasa nada, pero es una incoherencia. Es decir, si no hay cerebros de hombre y de mujer para el resto de la clase, el niño y la niña trans no tienen cerebro de hombre o de mujer. Esto es muy complejo de resolver, es muy delicado y creo que abre otra conversación, que es que yo tengo la sensación de que parte de la tensión es que, por muchas razones que ya sabéis, siento que en nuestra sociedad el argumento esencialista legitima a la gente en su malestar. Es decir, que si yo dijera, a mí, en lugar de presentar la transición de género como una hipótesis, la presento como una verdad, es decir, yo siempre he sido un hombre, cuando tenía 3 años me meaba de pie, yo ya siempre jugué con camiones y explico ese relato, eso me otorga una cierta legitimidad de que yo, en el fondo, soy un hombre y por lo tanto soy merecedor de ese reconocimiento. Si yo jugara en otra liga y dijera, bueno, a mí me parece que las categorías hombre o mujer son unas ficciones que ordenan el mundo, quizá yo no me siento muy reconocido en la categoría de mujer, no me acaba de funcionar y creo, hipótesis, que quizá puedo vivir mejor en este mundo identificándome como un hombre. Entonces voy a tratar de vivir esa experiencia. Si yo hiciera esta elaboración, la escucha social que recibiría sería muy menor.
Es decir, que no tiene ningún misterio que las personas trans hayan elaborado narrativas, las personas trans, gays y lesbianas también, que, digamos, han abrazado, por razones históricas, un esencialismo muy fuerte. Es decir, que cuando tú vienes de experiencias que han sido perseguidas, torturadas y consideradas un delito, la llegada del marco patologizante fue muy liberador para la gente. Este es uno de los nudos más complicados que tenemos. O sea, entre que te metan en la cárcel y que te digan que simplemente tienes una enfermedad, para mucha gente, pues a veces es lo mejor que te puede pasar. Pero el problema del imaginario de la enfermedad es que tiene segunda parte. Si es una esencia, no hay agencia. Si es una esencia, no hay estructura, no hay cultura, no hay nada. Yo soy trans porque es mi movida, no tiene nada que ver con el mundo en el que yo crecí. Hubiera sido trans aquí o en Bangladesh, aquí o en el siglo XII, aquí o en una isla desierta. Y eso simplemente no es verdad. La configuración de mi experiencia para llegar a la conclusión de que yo no era una mujer se construyó colectivamente y es responsabilidad de todos. O sea, que sea trans yo no es un asunto mío, es un asunto nuestro. Y eso es toda una conversación compleja a la que nos está costando llegar y que yo creo que ha producido un otro fenómeno que me interesa mucho, que es que al salir del marco patologizante, para tratar de... Es decir, es como si nuestro marco teórico había sido la enfermedad y cuando hemos salido de la enfermedad no tenemos otro marco. Entonces nos hemos quedado con las secuelas del anterior. El hecho de no tener otro marco quiere decir que hoy los profesionales que acompañan a personas trans no tienen realmente un marco muy sólido de acompañamiento. Como no tienen un marco muy sólido de acompañamiento y la conversación gravita, y yo creo que de una forma que ya demasiado caricaturizada en torno a que como esta persona no tiene una enfermedad y yo no tengo ningún rol respecto a eso, pues yo aquí en el fondo no tengo nada que decir. Todos los imaginarios que han venido después, como los imaginarios de la autodeterminación del género, es decir, que mi experiencia es una cosa mía propia y al otro lado el otro no tiene nada que decir, es una cosa mía, individual. Eso tiene mucho que ver también con el esencialismo. Esto ha producido que hoy en día los profesionales han ido desapareciendo de la conversación. Es decir, que, y creo que ese es el reto del futuro, tenéis realmente muy poco margen de movimiento. Hay muy pocas preguntas que le podáis hacer a una persona trans hoy en día en un acompañamiento sin que esta persona sienta que os estáis excediendo. Primero, porque tenéis una herencia muy complicada. La sospecha de que en cualquier momento vais a introducir un marco patologizante. Y segundo, porque los propios profesionales han comprado la lógica de que, bueno, es verdad, la experiencia trans es una cosa que no hay nada que decir, es un sentimiento profundo que la gente tiene y entonces no hay ninguna conversación que tendríamos que tener. Esto simplemente nos ha llevado a los modelos afirmativos que yo creo que como modelo de transición de un paso al otro puedo entenderlo, pero no es un modelo definitivo, porque si al final mi experiencia trans no tiene que ver con nada y es una cosa que yo sé, pues que se vendan las hormonas en la farmacia y no hace falta, ¿no? No hace falta tener la conversación con nadie. Este modelo, el modelo afirmativo, ha empezado a entrar en crisis en los últimos años con la llegada de los menores. Con la gente que empieza a decir, hombre, pero igual con esta persona de 11 años, quizás sí que podríamos tener alguna conversación. No para bloquear esta transición, sino porque igual en un proceso de transición sí que hay cosas que se pueden elaborar. Como tenemos un imaginario de que parece que cualquier pregunta va a convertirse en un chantaje y no me van a dar una receta de hormonas, el profesional está desapareciendo hasta que simplemente es ausente. Así que ahora, en la mayoría de los espacios de acompañamiento a personas trans, vuestro trabajo es afirmar. Y yo creo que, si bien entiendo por qué hemos llegado a este punto, creo que tendríamos que discutir si no podemos hacerlo mejor, porque yo creo que nos merecemos la posibilidad de tener estas conversaciones sin el miedo constante a que al otro lado alguien está patrullando quiénes somos. Pero eso lo vamos a tener que construir juntos y es muy difícil. Planteas cosas que nos resuenan, por lo menos a muchos de nosotros, desde otro punto de vista mucho más directo y más concreto en la vida cotidiana de los profesionales de la psiquiatría. Es el hecho de que eso que llamas el innatismo, es el hecho de que muchos de los que no están de acuerdo con que la psicosis, ya vamos a llamarlas así para facilitar el lenguaje, que las psicosis tienen un origen a lo mejor más psicológico o sociológico, realmente mantienen esa hipótesis o esa tesis en algunos casos hasta que llega un momento concreto de dificultad en el cual de repente dan el salto que tú dices y se saltan directamente al biologicismo. Es decir, lo mantienen bien mientras, digamos, no se ven apretados por la clínica y la sociedad y en cuanto un paciente te aprieta,
de repente sale el médico a relucir y aparece la parte biológica y la parte de diagnóstico inmediata como defensa del propio profesional para buscar un camino fácil, ¿no? Los que defendemos o podemos defender una psiquiatría que prescinda del cuerpo y que sencillamente la ponga entre paréntesis, porque nos parece que es una epistemología barata y cómoda, recurrir sistemáticamente al cuerpo y no tratar de entender qué es lo que le pasa a la persona en concreto y que nos lo cuente, pues digamos que nos encontramos con la misma dificultad, en cierto modo paralela a la que tú planteabas con la comunidad trans, ¿no? ¿Hasta dónde aguantas esa situación? Pues digamos que da nota de la calidad del acompañamiento que haces. Es decir, ahora la psiquiatría normalmente biológica absorbe cualquier alternativa que se dé. Ha absorbido lo comunitario, que ya no dice nada, incluso se convierte para muchos de nosotros en sospechoso cuando alguien se presenta diciendo que hace una psiquiatría comunitaria. Eso ya ha quedado completamente devaluado. Y ahora se está devaluando el tema del acompañamiento, claro. El acompañamiento ya lo está cogiendo la otra psiquiatría alternativa, ya lo acompaña, lo que pasa es que lo acompaña desde un modelo biologicista en el fondo, pero digamos que se disfraza un poco con esas palabras. Bueno, ese es un problema que es un problema de la psiquiatría, es un problema que la psiquiatría no, la psiquiatría nace de un gesto de libertad de Pinel y nace, y son los pecados capitales que están inherentes en toda la profesión, y nace también precisamente de que se aparta lo que era la sinrazón que decía Foucault y dice estos son enfermos. Y cuando dice que estos son enfermos, hace la especialidad después, pero ya lo has hecho enfermos. Y todo lo que es la especialidad nace de tratar enfermos. Entonces, pretender que no hay que tratar enfermos, sino que hay que tratar personas, pues entonces eso es un problema muy difícil, digamos, para los profesionales y para el colectivo de profesionales y en el contexto en el que se trabaja, ¿no? Cuando tú planteas un poco provocativamente, pero al mismo tiempo con el convencimiento de que solo puede ser así, que voy a hacer una clínica sin diagnósticos y que no me hables de diagnósticos y que no quiero escuchar la palabra diagnóstico, que me digas qué es lo que le pasa a la persona, pues hombre, chocas muchas veces con una realidad que luego resulta imposible. Si das un paso más adelante y dices, vamos a coger el ejemplo de LGTB, de los gays y de los trans. Salgamos de las clasificaciones. Es decir, ¿cuál es el paso siguiente? Sacarlo, las psicosis de las clasificaciones. Ahí no pintan nada, sino hay que llevarlo a otro sitio. Ahora, eso pone en jaque un problema grave, que es el problema de cuál es nuestra identidad, y viene la identidad colectiva, y al mismo tiempo, en vuestro caso, que afecta directamente, digamos, que a esa especie de irritación que despierta el no binarismo y es una irritación muy profunda y que está muy anclada en la perspectiva de género y en la perspectiva general político o ideológico, ¿no? Y entonces eso despierta inmediatamente una transfobia o una homofobia, y aunque no esté presente en muchos colectivos, pero inmediatamente cuando te ves apurado sale un poco a relucir el heterosexual normativo, ¿no? Entonces eso es muy difícil también de corregir. Desde ese punto de vista, me parece que vosotros estáis evolucionando, o parte de vosotros estáis evolucionando por esa vía, coincide mucho con la otra vía nuestra, si se quiere, de salir de la trampa de los diagnósticos, que es la trampa de la biología. O sea, que es que mientras el diagnóstico permanezca presente y no puedas cerrar la historia clínica sin que pongas el diagnóstico correspondiente, pues entonces estás formando parte del sistema. Mientras todas las administraciones te pregunten sistemáticamente que si presentas el informe correspondiente y si no, no tienes opción a solicitar una ayuda, pues digamos es una sociedad tan medicalizada y tan diagnosticadora y tan metodológica en ese sentido imperante que no puedes hacer otra cosa nada más que decir no voy a hacer diagnósticos salvo que me vea obligado por la propia administración. Y entonces, pues al final, pues acabas haciendo una vida también de un diagnóstico y de unos informes diagnósticos y poniendo etiquetas a las personas. Y mientras etiquetas a las personas, pues digamos que te estás alejando mucho de las personas, ¿no? Eso yo creo que es lo que tiene un poco de común de lo que te he escuchado, digamos, de nuestra lucha interna, ¿no? Al final todo se reduce un poco, que te alejas de lo biológico, te acercas a lo que es más subjetivo, si se quiere, y nosotros tenemos esa salida, vosotros todavía no la tenéis. Porque todo el lenguaje que ha habido de la psiquiatría pues es un lenguaje que viene que lo que quiere sistemáticamente es avalar si uno está loco o no está loco, pero eso ya lo hacía
Alfalret y los grandes autores del siglo XIX. Es decir, mantenían la vigencia de la profesión precisamente porque decía que había locos que no lo parecían, que eran locuras razonantes, y entonces tenía que haber un profesional que distinguiera entre el que parecía loco y el que era loco genuino. Entonces esa ha sido la función de la psiquiatría, y cuando llegáis vosotros, esa función se reactiva y se pone en un nivel altísimo. Entonces, sois psicóticos. Y si no sois psicóticos latentes, o psicóticos simples, o tenéis una psicosis ordinaria. Y entonces parecéis como que no estáis locos, pero realmente estáis locos. Claro, si la psiquiatría solo da esa respuesta, pues entonces no hay manera de entenderse, ¿no? Y no os entenderemos nunca, ¿no? Porque naturalmente sois personas, ¿no? A nosotros nos parece que el problema trans, que es un problema de identidad de género, es inseparable de la identidad general. Y como tal es un problema transversal. Y habrá transgéneros, digamos, que en cierto modo tienen defensas o problemas o modos de defenderse propios de lo que llamamos neuróticos, y otros que, bueno, pues que estarán en el campo de la psicosis, que es un estilo de vida, es una comunidad, es una población de psicóticos que hay en la calle. Y solo vienen a nuestra consulta algunos. Pero esto es gente que hace su vida y que está haciendo su vida. Algunas veces puede parecer que es una vida extravagante, es su vida. Y su vida pone la ley nueva que nadie conoce, que eso es otra característica muy propia nuestra, y ahora tenéis vosotros la ley trans por delante. Hay una ley que está editada en el año 2021 que pone estrictamente que te pongan los derechos de las personas a los cuidados. Entonces, eso despierta un giro de tan envergadura, digamos, en la clínica, en la actitud y en la epistemología nuestra, que permanece en silencio. Y vas por los hospitales y vas por los servicios y dices, oye, ¿cómo aplicas aquí la ley de apoyo a la discapacidad? Y nadie lo conoce. Entonces, nadie ha tomado la iniciativa de que eso se presente en todos los servicios como una obligación legal y como una obligación colectiva y como una obligación de libertad, que sería la otra rama de la psiquiatría. Tenemos una raíz en la libertad y una raíz en los diagnósticos. Entonces, si te apoyas en los diagnósticos, te haces muy biologicista, y cuando no eres muy biologicista, te apoyas en el diagnóstico cuando tienes una dificultad clínica, una dificultad existencial, ¿no? Y también, y termino con esto, con otro tipo de pregunta y con otra pregunta, te has planteado una cuestión como que la búsqueda de una identidad también es una cosa que os enriquece y os empobrece a la vez, ¿no? Y esto pasa también mucho con nosotros, ¿no? Aunque estés contra la lucha un poco de los diagnósticos, de repente aparecen muchísimas personas con dificultades muy precarias que te piden un diagnóstico y el diagnóstico les hace como un vestido que los reconforta, ¿no? Y llega la persona que te dice, desde que sé que soy esquizofrénico estoy mucho más tranquilo. Y dices, joder, pues voy por mal camino, ¿no? Porque yo lo que quería es que no se reconoce esquizofrénico, pero en definitiva somos clínicos. Y en definitiva, una persona que dice que le persiguen, pues no me parece bien, porque estaría mucho mejor que no le persigan, pero tampoco voy a tratar de contradecirle. Bueno, pues si quiere ser esquizofrénico, pues ¿qué le vamos a hacer? Procuraré que se le olvide y que reconozca que solo se llama Daniel, ¿no? Pues es el primer nombre que veo aquí. Pues entonces, si ya consigue su identidad, solo sea empezar por su apellido, pues entonces habremos hecho un buen camino. Pero por una parte yo creo que la identidad favorece algunos aspectos e inmediatamente entras en un problema de identitarismo que, bueno, pues es como el problema del feminismo actual, ¿no? Que le estaréis sufriendo. El feminismo abierto y el feminismo transfóbico, ¿no? Pues siempre aparece la identidad, ya siempre aparece un binarismo en algún momento, ¿no? No sé si esto te enriquece Lo que tu, más me ha tu gustado es punto lo de de vista sobre psicótico latente. sobre nuestras miserias, pero Sí, sí, no, miserias compartidas, ahora ya podemos decirlo. Mira, distintas cosas que me has hecho pensar. La primera, no por desanimar, pero una cosa que he aprendido es que el problema no se acababa con el diagnóstico. Es decir, que cuidado con poner toda nuestra atención en que algunas cosas se despatologicen, porque luego simplemente siguen allí con el mismo imaginario, pero expresadas de una forma moderna y aparentemente progresista. Es decir, que eso, cuando consigamos sacar una cosa de los manuales, si no hemos producido otro marco de pensamiento para interpretarla, pues la interpretaremos más o menos igual, solo que sin pensarla como una enfermedad.
Y yo he aprendido que no es tan diferente. Es diferente en un sentido institucional, es diferente, o sea, me explico, en un sentido teórico no es tan diferente, en un sentido simbólico pues es bastante distinto que el Estado piense que yo tengo un trastorno mental a que no lo tengo a efectos de tener derechos, como por ejemplo ha sido hasta hace muy poco poder cambiar mi carnet de identidad, ¿no? Que hasta hace pues 2 años tenía que presentar un certificado psiquiátrico, hombre, pues sí, es una cosa o la otra. Es distinta, pero solo con conseguir sacar eso de allí no va a transformarse nuestro marco interpretativo de ese malestar. La siguiente cuestión, que estoy muy de acuerdo contigo y para mí también es un fenómeno entre inquietante y fascinante, es lo bien armado y lo potente que es el discurso biologicista al punto que siempre está al acecho de cualquier conversación. Es decir, que todo el mundo está en una lógica subjetiva, una lógica crítica con el esencialismo, etcétera, etcétera, hasta que pasa una cosa que tu marco no puede interpretar y entonces fallas y lo que debe estar pasando es que hay un argumento. O sea, siempre está, para cuando tu marco de interpretación no puede con todo, siempre llega un torrente de, bueno, es que igual. Y además a la gente que nos movemos en una perspectiva crítica también es un tabú muy grande reconocer eso. A mí me pasa en otra dimensión muy distinta, yo trabajo mucho sobre la cuestión del género en la infancia, entre otras cosas, y entonces me encuentro muy habitualmente con familias y profesionales que te dicen, no, sí, totalmente, claro, evidentemente que si nosotros socializamos a los niños y a las niñas en estos imaginarios, pues producimos estas subjetividades, claro que sí, y entonces en algún momento de la conversación te dicen, pero, yo no lo diré nunca, pero yo he tenido un niño y una niña y yo en casa nunca les he enseñado nada de esto y el niño todo el día con la pelota, todo el día con la pelota, que yo no digo que, es decir, que algo habrá, ¿no? No. O sea, que tu marco interpretativo no llegue a, o no se crea de verdad la potencia del marco cultural, no quiere decir que cuando la cosa sea completamente, pasa mucho con la infancia trans, pero ¿cómo un niño de 3 años va a poder estar influenciado en la cultura? Eso es imposible. Bueno, a ver, hola. Creo que, no, pero creo que sucede y esto a mí me hace pensar que una de las líneas de trabajo que nos tenemos que tomar mucho más en serio es que creo que no hemos explicado suficientemente bien o no hemos hecho suficiente pedagogía para explicar que el malestar, que nuestra sociedad y nuestra cultura produce subjetividades de una forma muy profunda y que estas subjetividades pueden estar enfrentadas a formas de malestar que son completamente reales para la gente y que son experiencias materiales que están pasando y que aún así están conectadas con malestares culturales. Es decir, que yo creo que hay un punto en el que, más allá del discurso que tenemos, creo que en el fondo no hemos llegado hasta el final, no hemos llegado al fondo del mar en creernos de verdad como sociedad que la cultura puede producir tal nivel de malestar psíquico en alguien. Es decir, que cuando la cosa es un nivel de cosa inexplicable, que además no es muy mayoritaria, y ahí hay un punto que, pero esta persona, algo le tiene que pasar a ella en concreto, en su cabeza, porque el resto de la gente que está socializada en este mismo mundo no le pasa. Y nos cuesta creernos que, pues por insondable que sea, la potencia de un imaginario, de una subjetividad que nuestra cultura configura, efectivamente puede llegar a desequilibrar mucho a alguien. Por millones de razones inconscientes, familiares, efectivamente, todo lo que ya sabemos. Pero yo creo que no hemos explicado lo suficientemente ese argumento. Y que tenemos que hacer mucha más pedagogía, producir muchas más metáforas, trabajar para una sociedad que se crea verdad que aunque el malestar tuviera que ver con la cultura, sería igualmente legítimo, sería igualmente real, y no poder desactivarlo solo con saberlo no quiere decir que no sea real. Esto lo digo porque tengo la sensación, en las cuestiones de género se ve mucho, que es como si estuviéramos entrando en una forma de comprender la norma social de una manera muy precaria. En las cuestiones de género es algo así como y nosotros somos una gente que está socializada en estas normas, que sabemos que son desiguales, que sabemos que nos hacen menos libres, todos esos problemas, y que a medida que uno se adentra en la comprensión de cómo funciona la norma de género, si todo va bien, debería ir teniendo la capacidad de irla desactivando en su propia subjetividad. Esto es, yo creo que una de las narrativas más populares o en las que se ha traducido popularmente el feminismo es esta idea de que si nosotros explicamos a la gente que esto es producto de un imaginario de género problemático, pues la gente al cabo del tiempo dejará de comportarse así. Y esto es una manera profundamente problemática de entender cómo una norma configura un sujeto. Voy a poner un caso muy paradigmático solo para poner un ejemplo.
Puede ser perfectamente que tú seas una chica de 20 años o de 22 años, feminista, súper concienciada en cómo opera el patriarcado, haber pensado mucho sobre ello, estar socializada en un contexto cultural donde el feminismo como aparece en el mainstream de una forma muy fuerte. Saber perfectamente que uno de los instrumentos del patriarcado para colocar a las mujeres en esa estructura es producirlas como un objeto del deseo, además siempre teniendo que ser miradas como un objeto en relación a un canon estético muy concreto. Tú puedes saber todo eso, puedes saber que la presión estética tiene que ver con un imaginario patriarcal sobre las mujeres, etcétera, etcétera, y ser la primera de la clase, y si tienes una cita de Tinder, te depilas. Esto es un ejemplo muy, muy breve para explicar que ahora estaríamos como en un modo de comprensión de que, pero esta tía, si sabe todo eso, ¿cómo es que se depila? O sea, es que es una borrega total, o sea, es una sumisa del patriarcado, es que esta tía no ha entendido nada. Vale, no es por esta carretera. Puede ser perfectamente posible que tú comprendas cómo opera una norma, pero esta norma ya te haya configurado. Y entonces podrá haber una gente heroica que después de haber hecho mucho trabajo personal, un entorno concreto, unos referentes particulares y una autoestima pues maravillosa, puede ir a la playa sin depilarse. Pero la mayoría de la gente que fue configurada en esa categoría ha aprendido a verse así y se siente más segura cuando se presenta así en el mundo. Si no somos capaces de tomarnos en serio eso, es decir, que una cosa sea cultural y lo sepamos, no quiere decir que no opere más. Yo puedo estar haciendo esta reflexión y a la vez pasarme que quiero ser interpretado socialmente como un hombre en el mundo. Las dos cosas pueden pasar a la vez. Entonces, creo que esta manera tan pobre de comprender cómo opera la norma hace que cuando la gente no logra desactivarla, tendemos al esencialismo. Es como, a ver, es que no, una norma y las normas de género, para empezar, pasa muchísimo con la cuestión de la masculinidad, pero todos estos tíos que les estamos diciendo que esta es una forma de masculinidad tóxica, ¿por qué no cambian? Pues porque están configurados por ella. Es mucho más complicado que eso y no tiene nada que ver con que la gente tenga complicidad con la norma. Ese es un lugar del que no escapamos. Parecería que quien reproduce la norma social es que de alguna manera no le parece tan mal. Nada que ver. No es por aquí. Y yo creo que eso tiene algo que ver con que algunas formas de malestar nos parece un poco increíbles que pudieran tener que ver con algo cultural, porque a la vez que uno sabría que tiene que ver con la cultura, debería dolerle menos. Y a veces no te duele menos. Entonces, como creo que no nos lo tomamos de verdad en serio, nuestra tendencia a explicarnos algunos malestares en una lógica esencialista es muy potente, pero creo que tiene que ver con nuestra precariedad, nuestra poca solidez para tomarnos en serio que una cultura produce una subjetividad en un sentido muy profundo. Y que, evidentemente, como es una construcción y es una ficción, constantemente la gente va a fracasar en ella. O sea, lo más normal que pase es que la gente fracase en su manera de ser hombre o mujer, fracase en su manera de ser padre o madre, fracase en su manera de ser trabajador o trabajadora. Es que eso es lo más normal. Lo que es completamente fascinante es que tanta gente más o menos performe que le sale bien y tenga vidas medio funcionales en ello. Eso es fascinante, pero sois muy amables, veo que adolecemos de las mismas tragedias. Bueno, y quería solo apuntar una cosa que a mí me ayuda mucho para explicar, a veces, para explicar un poco con ejemplos cuáles son los límites de los discursos esencialistas. Yo me he dedicado mucho a pensar en las cuestiones de género o en lo trans, pero creo que a veces poner ejemplos puede ayudar a decir, porque si no, siempre nos sentimos tan pequeños frente a los discursos biologicistas porque son tan buenos, están tan bien hechos, funcionan tan bien, son tan lineales. Y lo nuestro siempre es una cosa medio cacofónica. No, pero porque esto tiene que ver. O sea, nunca es imbatible lo biologicista con nuestro rollo. No, pero fíjate. Bueno, no. Pero a veces el esencialismo también fracasa. Y entonces creo que también tenemos que especializarnos en cuando se tropieza, parar la imagen, hacer una buena foto y llevárnosla a todos los sitios. El esencialismo en lo trans, ¿dónde tropieza? Pues paradigmáticamente para comprender el fenómeno de la gente que quiere abandonar transiciones, lo que se ha llamado la detransición, que es una palabra que ya solo han nacido, que ya está en crisis, porque hay mucha gente que cree, yo entre ellos, que la palabra de transitar no acaba de funcionar, porque una transición no se puede deshacer. Para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo bueno. Todo lo que aprendimos ahí, ¿por qué tendríamos que borrarlo? O sea, ya en lo trans hemos hecho un poco de borrar la vida pasada, catastrófico, qué peor idea que borrar tu vida pasada, como si eso no hubiera sido una existencia válida donde se aprendieron cosas importantes.
y hemos replicado un poco esa lógica en la de transición. Al parecer hay gente que hace transiciones de género y hemos tardado pues 70, 80 años de transexualidad para poder hablar de que hay gente que en algún punto las quiere abandonar. Uno de los tabús más fuertes de lo trans es eso que ha sido llamado siempre como un fantasma, el arrepentimiento. Un tabú del que ha colaborado en buena parte la gente trans porque tenía miedo de que si se hablaba de eso se deslegitimara su experiencia. Ese es el problema del esencialismo. ¿Y qué pasa con el marco esencialista? Que frente a alguien que en algún momento dice que ya no quiere seguir adelante con una transición y que quiere volver a habitar otra categoría de género, el esencialismo no tiene herramientas, solo tiene una. Decir que, pues igual esta persona se equivocó. Simplemente hubo un error. En los lugares donde el esencialismo es fuerte, como son nuestros contextos, y donde ha habido de transiciones, ¿qué es lo que ha pasado? Que os han denunciado a vosotros. Claro, si tú juegas la liga de que la transexualidad es una verdad y que hay gente que lo es y hay gente que no lo es, la gente que en algún punto dijimos que lo era y luego resulta que no lo es, pues alguien se equivocó dejándole hacer ese camino. En el contexto anglosajón, muchos médicos están siendo denunciados porque ¿por qué me diste hormonas cuando tenía 16 años si yo no lo era de verdad? Lo cual demuestra que nunca salimos de todo el marco patologizante, porque cuando a mí me va mal te volveré a buscar a ti. Es decir, que el lugar de autoridad en el que la gente continúa colocando al profesional es otro drama que tenemos. Pero me parece interesante porque el marco esencialista no tiene ninguna herramienta para comprender qué le ha podido pasar a alguien que después de 6 o 7 años viviendo como un hombre trans quiere volver a vivir como una mujer. No tiene manera de comprender eso más allá de que estas personas siempre fue una mujer y se equivocó durante unos años. Quienes no estamos en un marco esencialista lo pensamos completamente al revés y pienso que aquí se demuestra que este marco es mucho más productivo que el otro. Es perfectamente normal y lógico que alguien, después de haber experimentado unos años habitando una categoría de género que desconocía y que proyectaba que estaría mejor en ella, pero no lo sabía, después de haber vivido la experiencia, tenga un conocimiento mayor y diga, bueno, pues después de haber vivido unos años como un hombre trans, pues igual no era exactamente eso. Y eso no es síntoma de ningún error ni ningún fracaso, es un síntoma de una inteligencia, de una autoestima, de una manera de leer el mundo y la valentía de decir, pues no era aquí. ¿Vivimos en sociedades preparadas para pensar lo trans así? Para pensar que yo hoy vivo como un hombre, pero no sé si esto va a ser así todo el tiempo. Pues probablemente sí, pero igual no. Igual mi vida en algún momento se mueve en otras direcciones, mi manera de comprender el mundo cambia y quizá también cambia esa categoría. Todavía no vivimos en esas sociedades. ¿Quién está hoy interviniendo y interpretando la de transición, el marco esencialista? Y esto que está produciendo muchísimo más sufrimiento para la gente. Si nosotros a la gente, en lugar de acompañarla diciéndole, es que eres un caso de persona trans de manual, si es que evidente, no hay nada que decir, toma, o sea, es que está clarísimo. Ya veo que tú lo tienes claro, pero es que igualmente si me lo preguntaras, yo lo veo clarísimo igual que tú. En lugar de decir eso, podríamos haber dicho, pues si ahora te sientes mejor, me parece súper bien, pues a partir de ahora te llamamos Cristina, ningún problema, que sepas que eso se puede mover y es completamente normal. Es una certeza que se mueve con la vida y si en algún momento tú sientes que esto no acaba de estar aquí, nosotros estamos aquí para otras conversaciones. ¿Qué diferente habría sido decir eso? Pero para decir eso había que salir del marco esencialista, que no lo hicimos. Así que un montón de gente en los próximos años seguramente os viene a ver con una serie de malestares que tienen que ver con sentir que fracasó y nuestro trabajo va a ser explicar que no había fracaso porque no era una verdad. Pero no va a ser tan fácil. Y yo creo que ese lugar, que lo vamos a ver los próximos años, está pasando en muchos países, es un lugar muy concreto en el que explicar por qué el esencialismo no funciona. Pues porque no es un marco interpretativo que sirva para comprender por qué alguien en un momento de la vida se piensa desde un lugar y después en otro momento ese lugar que parecía tan evidente y tan una verdad, pues se vuelve a mover. Bueno, pues porque el género está vivo, no es ninguna esencia. La gente no es trans de verdad, la gente se interpreta en este mundo. Y esas son unas categorías que nos hacen inteligibles, pero no son lo que nosotros somos. Esto lo podemos decir de lo trans, lo podemos decir de lo gay, lésbico y heterosexual. Nosotros no somos heterosexuales, gays y lesbianas. Tenemos relaciones sexuales en el mundo que nos obligan a llamarnos para toda la vida de una manera. Pero eso son unas pequeñas cárceles que las pagamos caro, unos más que otros, por cierto, porque de la heterosexualidad siempre se puede salir, pero ser gay o lesbiana no. ¿Por qué? Porque ser gay o lesbiana es el final de un camino, es el final del recorrido y entonces se supone que cuando uno es gay o lesbiana ya llegó. Vale, pero eso es mentira, está lleno de lesbianas y de gays que se enamoran de gente de otro sexo, por supuesto, pero nuestra sociedad no está preparada para ese marco interpretativo porque le da miedo, porque implicaría reconocer que estas categorías son un poco una ficción y se están moviendo. Esas categorías, tú lo has dicho muy bien, nos dan mucho sentido y además nos tranquilizan porque la sociedad no para de hacernos preguntas y no para de preguntarnos por qué no cumplimos bien con según qué normas. Así que estas categorías, LGTBI y las que vienen, son categorías que le dan un lugar a la gente en el mundo, pero
El trabajo difícil es cómo mantener siempre despierta la pregunta de que estas categorías no nos explican, simplemente nos ayudan con pequeñas ficciones para vivir en este mundo, pero fracasarán siempre y cuando fracasen no es culpa tuya. Yo creo que ese es el trabajo más interesante que podemos hacer. Miquel, hablando de preguntas, Adelante. si os parece, ¿no? Ya llevamos 1 hora y pico, abrimos un debate, ¿vale? Si alguien quiere preguntar. ¿Os parece o quieres decir algo, Fernando? Fernando, ¿quieres decir algo? Seguro que sí. Es que si no, no tenemos a preguntas. Da para mucho, da para seguir hablando muchas horas, ¿no? Por los temas que hay, ¿no? A mí me parece muy curioso y muy útil al mismo tiempo el hecho este que planteas de la modificación del arrepentimiento, que encaja un poco con la fluidez del género y la aceptación de que realmente el género y la identidad de género no es un hecho cerrado y tan excluyente o tan alternativo, ¿no? Es decir, que lo que nos hemos acostumbrado ya en el campo de la orientación sexual, en que la homosexualidad o la bisexualidad es un hecho contingente, aleatorio y que puede suceder en cualquier momento y que no entraña ninguna extrañeza ni ningún cambio, pues aún nos cuesta mucho aceptarlo, también porque no habéis llegado a una especie de grupo y de conjunto también, digamos, transnormativo, como ha llegado la homonormatividad. Y entonces, pues cuesta mucho más entender eso. Por otra parte, yo creo que lo trans tiene un foco identitario mucho más potente porque es un problema de identidad más que de la orientación, ¿no? Entonces, eso, bueno, también puede ser esto que estoy diciendo como un prejuicio mío inicial, ¿no? Y a lo mejor los años demuestran que eso que tú planteas pues está mucho más cercano. En cualquier caso, son como caminos convergentes un poco de las dificultades que tenéis vosotros y por eso yo creo que despertó tanto interés también en mí el tema, ¿no? Con, digamos, el camino de una psiquiatría un poco transformada hacia una situación que no sea tan esencialista, ¿no? Y entender a las personas como que los casos clínicos son todo casos atípicos, ¿no? Que es que no hay tipología presente, que es que aquí no hay dos personas iguales. En cambio, si decimos que son esquizofrénicos, les juntamos en una equiparación igual. Y entonces hacemos esto que le gusta tanto a la psiquiatría, adivinar el futuro y hacer pronósticos, ¿no? Y saber lo que va a pasar si no se ponen en tratamiento. Entonces, con ese sistema, la psiquiatría se ha transformado en una fábrica de córnicos. Entonces, cuando dices eso, parece que estás exagerando y dices, está generando crónicos sistemáticamente todos los días a cientos, porque les meten en un problema de adherencia al tratamiento, en un problema de diagnóstico, en un problema de darles la minusvalía y la invalidez para que así puedan, digamos, ser consumidores de servicios sociosanitarios y de ahí y de ahí no podemos salir, ¿no? Este es un poco el contexto. Por otra parte, termino, hay una cosa como estáis todavía muy cerrados, aparece y las preguntas biográficas o las preguntas sobre el pasado, creo, me parece que las tenéis tan prohibidas por la propia experiencia, ¿no? La aparición para nuestros ojos aparece el problema trans como muy cerrado y muy autónomo. Y al ser muy cerrado y muy autónomo es carnaza para el diagnóstico. Porque el diagnóstico es, nosotros cuando estamos con los MIRES decimos, vale, aprende a diagnosticar porque estás en un ambiente de diagnóstico. Bueno, pero cuando ya sepas lo que tiene la persona, luego empieza la clínica. Mientras que la psiquiatría biológica termina en la clínica cuando hace el diagnóstico. Para nosotros empieza la clínica después, vale, ya sabes lo que tienes, cuéntame lo que le pasa. Entonces la gente no sabe porque no lo aprende, porque no lo está aprendiendo y porque la formación está desviada. Pero si yo me quedo solo en coger una entidad y la cierro, pues entonces carnaza de diagnóstico inmediatamente, ¿no? Y entonces sufriréis que la psiquiatría se te va a acercar y se te va a acercar a diagnosticarte. Y si no te lo dice, lo está pensando. Totalmente. Bueno, gracias. También sería, bueno, hay una palabra allí, que las preguntas fueran breves para que la gente pudiera hacer más, ¿vale? No preguntas muy ponencia, ¿vale? Preguntas, ¿vale? Y Hola, hola. Bueno, felicidades. Y simplemente una pregunta. ¿Cómo pensáis si es pertinente? ¿Dónde? Ah, Una vale. pregunta. Perdón, sí. Perdona. Gracias.
en la CIE 11, la tengo aquí ahora mismo, en la CIE 11 se recoge, esto refleja el conocimiento actual de las identidades trans y de género diverso, no constituyen trastorno de salud mental y que clasificarlas como tales pueden generar un enorme estigma. ¿Por qué la OMS lo incluye? Por el hecho de que la incluye sin ser diagnóstico, ¿vale? Que sí, fuera de los diagnósticos, pero para garantizar el acceso de las personas transgénero a servicios de salud que reafirmen su género, así como una cobertura adecuada de seguro médico para dichos servicios. Producir esto y sí, no sé si es pertinente. Sí, sí, es muy pertinente. El gran debate que tenía la comunidad trans que no tenían gays y lesbianas es que gays y lesbianas simplemente podían ir al DSM y escupirle en la cara y decirle, nos da igual que nos consideres enfermos mentales, esto es muy estigmatizante, pasamos completamente de vosotros. O sea, podían hacer una crítica muy fuerte a fondo perdido. La gente trans tenía que hacer la crítica y luego decir, y por cierto, ¿podrías hacerme una receta de hormonas? Entonces, claro, estabas un poco atado porque ¿cómo ibas a cargar tanto? Gays y lesbianas no tenían la dependencia de lo médico que tenía la gente trans. Entonces, había todo un gran debate sobre, bueno, despatologizar vale, pero si eliminamos una categoría de las clasificaciones médicas para el tratamiento de la gente trans, perderá su acceso a la modificación corporal. Entonces, este debate se resolvió de una forma que tampoco era imposible, al parecer, que es que el propio catálogo tiene al final un capítulo específico para condiciones relativas a la salud sexual y reproductiva que no son enfermedades, pero que requieren de acompañamiento médico, como puede ser un embarazo, como puede ser un aborto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese mismo apartado, alguna gente tuvo la lucidez de decir, sacamos lo trans de trastornos mentales y colocamos lo que se ha llamado los tratamientos a la salud transespecíficos, es decir, los tratamientos hormonales, las cirugías, etcétera, en un apartado aparte. Entonces, eso está reconocido por eso, es decir, la identidad de la gente trans tenemos que abordarla, pero no en un marco patologizante. De nuevo, no deja de ser interesante que al final, aunque nos hemos movido mucho, continuamos moviéndonos en una lógica en la que el malestar de la gente trans se resuelve en la modificación del cuerpo. Y sobre esto, en fin, me parece, a veces cuando uno introduce esta conversación parece que va a decir que le parece mal la modificación corporal, lo cual sería absurdo, no solo porque es absurdo, porque hoy en día el cuerpo lo modifica toda la sala, no solo la gente trans, o sea, tenemos que parar de, no, porque es un malestar que encima, claro, hay modificación corporal. O sea, ves a cuarto de la ESO de un instituto y vuelves y vas a ver que la modificación corporal está muy presente. Pero es verdad que en lo trans está muy institucionalizado y está muy normalizado. En un sentido, lo comprendo y evidentemente estoy atravesado por ese mismo malestar y por la misma necesidad de modificar el cuerpo, pero por otro lado pienso, hombre, si no nos damos prisa a explicar que la modificación corporal es una forma de abordar este malestar, pero que tendríamos que estar haciendo mucho más trabajo en la estructura para que la gente necesitara menos modificar el cuerpo, si pensamos que la gran solución de lo trans es simplemente darnos derechos para cambiarnos el nombre y el cuerpo, que es lo que hemos hecho, o sea, que no hay un colectivo que haya sido menos exigente a la sociedad, en el fondo, en su reivindicación, que la gente trans, que solo le pedí al mundo, si por favor me dejas que yo me cambie el nombre y me cambie el cuerpo. Tú no tienes que hacer nada. Y es como, bueno, ya, pero aquí hay un problema, que es como estas necesidades tienen que ver con algo que pasó en el mundo. Y no hay prácticamente una elaboración. Tú coges la ley trans, buscas todos sus artículos, busca uno solo en el que el trabajo no tenga que ver con facilitar que la gente trans cambie cosas, sino que tenga que ver con que el mundo cambie cosas. Es decir, que ahí también hay una cuestión que para mí es problemática y que parece que hablar de eso necesariamente nos va a llevar a minimizar, a relativizar o a perder el derecho a la modificación del cuerpo. ¿Podemos, como hace el resto de la gente, tener derecho a la modificación corporal a la vez que señalamos en qué estructura se gesta el origen de nuestro malestar? Y esa conversación está todavía muy cerrada y por eso pues vivimos como un gran éxito, que estamos en el catálogo de la OMS, no como una enfermedad, pero nuestro derecho al cambio corporal está reconocido, ¿vale? Pero eso es una parte. Hay otra que no se juega en lo que yo cambié de mí mismo, sino que tiene que ver con en el mundo en el que yo aprendí que tenía que cambiar cosas para poder ser reconocido, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por la exposición que habéis hecho. Estoy aquí. Gracias. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que en realidad lo que se juega es un tema identitario, en realidad, y la complejidad de los malestares subjetivos. Pero quería incidir en una cosa importante que con el tema del diagnóstico, que es
el tema de los derechos civiles. Es decir, yo vengo desde el mundo del activismo en salud mental y tener un diagnóstico o no tenerlo implica tener o no tener derechos civiles, ¿no? El ser o no ingresado involuntariamente, ¿no? Y que te arrebaten ciertos derechos civiles. Entonces, estando de acuerdo con lo que dices, que hay que ir más allá de la despatologización, en realidad, de todos los malestares, pero sí que es importante la despatologización para tener los mismos derechos civiles que el resto. Y la otra cuestión es que, claro, es la ficción de que la gente normativa sabe hacer con su sexualidad, que es una cosa que es una ficción completamente, ¿no? Pero que creo que también es importante decir esto, ¿no? Es decir, que la despatologización implica derechos civiles, que nosotros, por ejemplo, desde el campo de la psicosis también estamos luchando por estos derechos civiles que ahora, a día de hoy, tenemos de menos derechos civiles que el resto de la sociedad. No puedo estar más de acuerdo contigo. He dedicado prácticamente 10 o 15 años de mi vida a combatir que yo no tenía una enfermedad mental y me parecía una vulneración de mis derechos muy grave y yo y tanta otra gente en el mundo nos dedicamos a reivindicar eso. Pero también creo que si podemos contarnos lo que vamos aprendiendo cada uno en nuestra historia, es que yo pensaba que este era el final y entonces dedicamos todo y colocamos en el epicentro de nuestra reivindicación el diagnóstico. Lo hemos conseguido y a priori el mundo solo puede decirnos, bueno, ya está, ¿no? Lo vuestro ya está. Y entonces tú, bueno, pues al final ya está, te vas hacia tu casa, dices, bueno, y con el tiempo te vas dando cuenta de que, pero, no, pero aquí... Y ya no tenemos argumento porque dijimos que todo era el diagnóstico. Entonces hay un punto que ahora tenemos que decir, no, ¿sabes qué pasa? Que después del diagnóstico nos hemos quedado en un rollo un poco esencialista, pero como el esencialismo no está institucionalizado, es muy difícil. Entonces, totalmente de acuerdo en que yo no quería relativizar la importancia simbólica, institucional y material en la vida de la gente que implica vivir en una experiencia que está diagnosticada como una enfermedad mental, sin duda. Pero quería decir que de los que hemos cruzado la frontera, ¿qué cosas aprendimos? Que cuidado con construir que todo era el diagnóstico. El problema es el marco que alimenta el diagnóstico y cuando se logre salir de esa lógica, aparecerá de otras maneras que son mucho más difíciles de señalar. Entonces, solo como ese mensaje bueno, hay que ir avanzando, pero cuidado con los argumentos que usamos cuando reivindicamos salir del diagnóstico, porque quizá luego sean una cárcel en la que no podemos salir. Entonces, hay que argumentarlo bien desde el principio. Es muy difícil esto, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Era un tema de, no es el destino, pero es una parada imprescindible No, para no, llegar al destino, fundamental. que no sabemos lo que es y que tiene que ver con aceptar la singularidad de todo el mundo en esta sociedad. Así que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? No, no, y yo Pero contigo. creo que era importante decir también que es importante Sí. despatologizar y sacarnos de los manuales diagnósticos para ser aceptados en nuestra singularidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Quería comentarte, me ha hecho pensar en el libro de Kneig, me hizo gracia. Decías que el único trastorno mental que se cura con una intervención quirúrgica es lo trans, ¿no? Sí. ¿No? Que es más fácil operarse, ¿no? Que hacer un cambio social, ¿no? Y me pareció muy interesante en el libro aquel, ¿no? Y ahora ya no estáis en el trastorno mental. No, ya en este año se puede hacer el chiste. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar? Hay una coincidencia, me parece. Pero sí hay algo que se puede seguir diciendo. Es el único malestar. Es el único malestar de este tipo cuya modificación corporal está cubierta por la sanidad pública, lo cual para mí es un tema bien delicado que creo que pasamos por alto, pero ¿por qué yo sí y todo el resto de la gente que me rodea que tiene malestares con el cuerpo lo suyo no es legítimo? Bueno, yo sí porque me he comido 70 años de enfermedad mental, entonces supongo que me toca, ¿no? Pero hay un punto que pienso, no sé si estoy de acuerdo con este marco en el que mi malestar es tan más importante. Pues no sé, es una forma de malestar, pero no veo por qué el mío tiene toda esta atención, circuitos, bueno, pues no sé, creo que también aquí la gente trans tendríamos que poder ponernos al mismo nivel que todo el mundo. Nosotros el malestar se elaboró de una manera y hay otra gente que se elabora de otra y duele igual. Pero, y tradicionalmente ha habido esta cosa de, ¿cómo vas a comparar nuestra cirugía con la cirugía estética? O sea, nuestra cirugía es cirugía estética totalmente, no tiene más. Bueno, entonces lo que pasa es que está más legitimada porque tiene un imaginario y una historia muy concreta, pero de nuevo puedes seguir haciendo la broma. Es el único malestar corporal, tal y como lo conocemos, que recibe esa atención pública súper legitimada. Pues sí.
Pasa que parece que decir eso, pero entonces, ¿qué? ¿Nos lo quitamos para todo el mundo? No, o lo ponemos para todo el mundo incluso, si tenemos el valor de decir que el malestar de la gente lo hemos construido colectivamente y no es un malestar individual, ¿no? O sea que ahí hay muchas cosas para pensar. Sí, hola, buenas tardes. Soy Adolfo García de Sola y bueno, quiero daros las gracias porque esta mesa de clausura me ha parecido una de las mejores cosas del Congreso. Y bueno, y darte las gracias también, Miquel, porque nunca había oído desde el tema de la transexualidad el que se hable como algo no esencialista, que supongo que dentro de ese mundo también tú te tendrás que enfrentar con mucha gente que tiene ese esencialismo por bandera, ¿no? Entonces creo que es una valentía que lo veo de esa manera y que digas claramente algo que yo diría con otras palabras, bueno, lo no esencialista es porque es psicológico, entonces todo es psicológico, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista que también tengo desde mucho tiempo, en el que me parece que, bueno, que hay una locura que hace daño, pero hay una locura que también está, no sé, que todo es muy cultural y todos creamos nuestras propias locuras. Entonces, tú llegas a ser lo que eres ahora desde un ser, una niña, lo diría claramente, que eras de una manera y que te has hecho a lo que eres ahora. Y esa es de una manera suave y de una manera de bondad de la palabra como tu propia locura. Pero también está la propia locura de Fernando, que ha llegado desde ser un niño pequeñito a ser lo que es ahora y a tener la figura que tiene ahora. Y está la propia locura de Élida, de ser una niña pequeñita a ser y a tener la apariencia que tiene ahora. Y está mi propia locura a haber llegado a ser lo que es el Adolfo de ahora, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, creo que es muy bueno el poderse replantear todo y creo que es la bondad que tiene que ver con lo que tú has dicho, el ver que no hay cosas estructuradas, que no somos esenciales, sino que, bueno, somos cuerpos sexuados desde el principio y que creamos nuestras propias maneras de ser y que si eso se puede hacer con libertad, pues está muy bien que se llegue a esas diferentes libertades. Gracias. Buenas, aquí. Bueno, agradeceros porque la verdad es que está siendo una mesa hiper divertida y muy gratificante. Yo quería lanzaros una pregunta porque es algo en lo que yo me suelo encallar siempre que me meto en estos marcos de pensamiento y reflexiones, que es, estoy totalmente de acuerdo y deseosa de que podamos avanzar a otros marcos de comprensión. Pero si ya estamos atravesados por toda la cultura y por todas nuestras concepciones, ¿cómo pensáis que podemos avanzar? O sea, y es un lugar en el que yo me quedo encallada, porque al final, si siempre pensamos desde nuestros propios paradigmas y marcos de pensamiento, ¿cómo poder transformar ese marco de pensamiento para avanzar poco a poco, ¿no? Todo tuyo. Yo te seguiré. Yo creo que es un esfuerzo, a nosotros nos corresponde a lo mejor, a mí por mi edad, si queréis, me corresponde hacer un esfuerzo de comprensión y de transformación y de eliminar muchos prejuicios hasta donde llego. No dejo de ser un cis y un heterosexual, entonces haga lo que haga, pues, por algún sitio se me escapa, ¿no? Entonces, por donde se me escapa, pues a lo mejor
Miquel me lo dice, ¿no? Porque quieras o no tienes un... Pero aparte de esa lucha que o ese intento que puede tener cada uno un poco por defender la amplitud de miras y sobre todo defender la amplitud de aplicación de los derechos. Es decir, es que volvemos otra vez al mismo problema. Hay que empezar por los derechos porque muchas veces a lo mejor estos problemas que nos estamos planteando de género, las nuevas generaciones y los chicos ahora de las escuelas van a salir con una actitud ya completamente distinta, que no van a necesitar formación especial, sino que ya la traen como de inicio de la propia escuela o de la nueva asignación que se puede hacer desde el punto de vista social. Nosotros eso, pues bueno, pues lo vivirán las nuevas generaciones y digamos que nosotros hemos ido poniendo pie, a lo mejor sin saberlo o sin quererlo, para que esa asignación social sea distinta para las generaciones nuevas. Pero en el fondo me parece que lo que es obligatorio es el compromiso con el cumplimiento de las leyes, ¿no? El cumplimiento de las leyes es el cumplimiento de los derechos. Y en este momento, que nosotros que venimos de la reforma psiquiátrica, para nosotros el movimiento era tratar de transformar las leyes porque eran muy reaccionarias. Ahora las leyes, y la ley, me estoy refiriendo a la ley esta 2021, es tremendamente progresista y los reaccionarios somos nosotros. Y lo que te hizo la nueva ley es que aplica la ley, aplica los derechos y verás cómo disminuyen los síntomas y cómo mejoran los síntomas. Es decir, yo vengo de una ciudad donde todos los enfermos de la unidad de agudos están ingresados involuntarios, todos, lo que es completamente ilegal, porque pone la ley que tienen que ser excepcionales los ingresos involuntarios. Y tienen la gala el que todos los ingresos que se hacen son involuntarios. ¿Dónde vamos con eso? Pues al sometimiento, a la creación de crónicos y sencillamente a que la gente se violente, a las contenciones mecánicas, a que respondan a nuestra violencia con otra violencia y en definitiva por ese camino no se avanza. Cumple la ley de internamiento o si quieres de ingreso involuntario y con eso ya hemos avanzado más que con todos los tratamientos que puedas poner, ¿no? A mí me parece que es ir por ahí y luego tener una perspectiva pues muy abierta, ¿no? Yo creo que la invitación a Miquel por parte de Élida pues es digamos que es un acierto, ¿no? Porque trae una visión que no es una visión cerrada, sino que es una visión muy abierta de un problema que está en movimiento, como está en movimiento nuestra transformación clínica, ¿no? Y ahí coincidimos mucho, ¿no? Porque muchas veces parece como que el trans es una persona que ha conseguido evitar la asignación social de género heteronormativa, ¿no? Pero el trans está tan asignado como nosotros. Lo que pasa es que con otra asignación. ¿Y de dónde viene esa asignación? No se estudia. Porque no lo lees, no lo ves, sino que hay como un silencio, es como una especie como que, digamos que el colectivo trans o la comunidad trans ha conseguido salvarse y liberarse de la asignación heterosexual o heterosexual o la que quieras poner, pero está tan asignado como nosotros. Lo que pasa es que tiene otra asignación, ¿no? Bueno, una pregunta aquí en el micrófono. Hago la Y otra pregunta. más, ¿eh? Si Vale. alguien quiere hacerla. A ver si soy capaz de hacerlo brevemente. Bueno, primero agradecer, bueno, Fernando es de la casa, es amigo. Miquel, de verdad agradecer porque además creo que ahí es un acto de valentía por tu parte estar en este contexto. Yo trabajo en el campo de la psiquiatría infantil y bueno, yo creo que tú lo has dicho, digamos que la situación de los menores trans, de los niños y especialmente los adolescentes, es algo que, como decimos nosotros, nos interpela. Es verdad que nos debería provocar esa conversación. Tú has utilizado esta palabra, pero nos hemos salido y nos han sacado. Yo, te lo digo, me cuesta hablar de este tema y de este tema en público. La pregunta, a ver si te la formulo, es cómo relacionarnos con esa parte digamos, del movimiento, llamarlo así, trans, que no coincide del todo, eso que tú has dicho, el esencialismo que impregna algunos de estos movimientos, de asociaciones de familias, creo que tú lo conoces, y que por lo menos en nuestra comunidad autónoma está marcando las leyes que rigen toda la atención y este acompañamiento hasta donde podemos con los menores.
trans. Bueno, simplemente esto, si nos puedes decir, porque yo creo que has escrito cosas, ya lo sé. Venga, gracias. Gracias. Ya la última pregunta del compañero. Cerramos el medio. Bueno, solo dos cosas. Una, no sé si os habéis olvidado en este debate del título de la EN, ¿no? Del Congreso, que es la complejidad. Y realmente cuando se habla de existencialismo o se habla de cultura, nos estamos olvidando en parte de este paradigma tan mucho más, digamos, entrevesado en el sentido bueno. Y en medio de eso a su vez está la epigenética para explicar parte de las cosas. Entonces, ¿qué pensáis de esto? Porque me parece fundamental. Y dos, las leyes no son inmutables. Estamos asistiendo a un retroceso de las leyes trans. En la Comunidad de Madrid claramente está en el Supremo. Yo también me dedico un poco a la política hasta hace 4 días y estamos viendo eso. Entonces, no hay que cantar mucha victoria con el tema de las leyes tampoco, porque las leyes, incluso la 21, la quieren echar para atrás. La OMS está clasificada o está calificada por muchas de las fuerzas actuales como algo que hay que ir para atrás porque nos hemos pasado de frenada. Entonces, ¿qué pensáis un poco de este marco, que es un marco inestable? Gracias. Tenéis 5 minutos. Repartiros como queráis. Yo seré muy breve. Yo quería daros las gracias por haber comprendido que efectivamente hay algo de valentía en plantear este tipo de reflexiones, que se paga un precio muy caro por ello y por eso elijo muy bien dónde voy a hablar y creo que este es el lugar en el que yo quería estar. Así que no es para nada un sitio difícil para mí, al contrario, creo que está lleno de gente que demuestra que al otro lado esta conversación es posible y que vale la pena exponerse a defender estas ideas porque hay gente que realmente le van a dar un oxígeno para seguir trabajando, ¿no? Así que sí, efectivamente, no voy a decir que no, es difícil. Y además, lo has situado muy bien, concretamente el contexto vasco es uno de los lugares donde el esencialismo y lo trans opera de una forma más fuerte, sobre todo en la infancia. Y yo siempre digo que la prueba definitiva de que hay algo de cultural en toda esta cuestión es que estamos en un contexto en el que hay muchos más niños trans que en otros lugares del territorio español. Porque aquí el tipo de dispositivo que se ha activado es muy potente, con un discurso como muy articulado. Y efectivamente, lo has explicado muy bien, hay muchos profesionales que ya no quieren hablar. Entonces, aquí habrá muchas razones para que alguien tenga esa dificultad, pero no es una percepción tuya, es que incluso la propia legislación española ahora dice claramente cuidado con los profesionales que no acompañan las transiciones según cómo. Lo cual es un lugar al que nunca habríamos pensado que llegaríamos. Yo tampoco, que durante mucho tiempo defendí que los profesionales no tenían que tener lugar aquí porque el tipo de intervención que hacían era muy nociva. Me encuentro muchos años después diciendo, pero no era esto, la solución no es asumir que los profesionales son incapaces de proponer una conversación productiva. Claro que pueden hacerla, simplemente tenemos que cambiar los marcos, pero hay una conversación que es interesante tener. La única solución a esto que tú planteas, ¿cómo se sale de esa lógica? Bueno, creo que se sale enfrentando la conversación, saliendo a discutir las ideas y efectivamente va a implicar durante un tiempo, sobre todo en una lógica polarizada, pues bastante acoso a estas ideas. Pero creo que si estamos comprometidos con ellas, creo que nos tenemos que cuidar, creo que tenemos que hacer alianzas entre la gente que vemos un poco en la foto de la misma manera, creo que tenemos que hacer muchísima pedagogía porque la crítica más fácil y más recurrente es que este tipo de discursos van a atentar contra los derechos de estas personas, al final va a acabar estando prohibida la transición, nada que ver. O sea, sacar de contexto, malinterpretar malintencionadamente lo que estamos diciendo para bloquear nuestros argumentos no es la solución y en un contexto polarizado a mí me pasa recurrentemente que todo lo que he dicho esta mañana a veces es etiquetado de transfobia. Lo dejo a vuestro juicio, estoy muy tranquilo. Pero quiero decir que, hombre, si tú quieres ir haciendo juegos y sacar cosas de contexto y hacer decir cosas que no se han dicho, pues claro que evidentemente puede cancelar la conversación. Y yo creo que eso es lo que hace que mucha gente que puede estar más o menos en sintonía con lo que yo he dicho esta mañana tiene mucho miedo a hablar. Lo único que yo puedo decir es que tenemos que hablar, tenemos que escribir, nos tenemos que encontrar, tenemos que explicar y hacer pedagogía de qué es lo que estamos proponiendo, porque yo creo que la aparición de los profesionales en los acompañamientos puede ser productiva en el proceso de mucha gente y en ningún caso en un sentido de evaluar su proceso o autorizar su proceso, pero dar herramientas al otro para comprender mejor su proceso. Eso sin duda. Un minuto, Fernando. No. Nada. Pues muchas gracias. Claro, gracias. Muchas gracias.
Gracias.